Buenas noches. Nuevamente, George, para comentar anécdotas de mi infancia, para comentar anécdotas de mi pasado y que mis nietos, Enzo, Francesco y las demás personas que quieran verlo. Porque, no sé, estuve hablando con alguien y me dijo, no, pero es que esos videos tuyos son muy largos. Delicioso café colombiano. No, es que son historias. A veces me extiendo hasta los 25, 27 minutos, a veces son 12, 15. Eso depende de la historia y de la emoción. ¿Por qué? Porque yo no tengo esto escrito. Esto va viniendo de mi memoria. Yo tengo un listado de lo que voy a ir contando. Voy a ir contando estas anécdotas tan. Pero cuando yo me siento aquí, todo es improvisado, recordando y basándome y confiando en mi memoria. Mi memoria maravillosa. Como su título lo dice, jóvenes, llegando hoy, martes 28 de octubre. Ya estamos en las últimas estancias del año 2025. Y bueno, ha sido un año espectacular. No me quejo, ha sido un año maravilloso y en este momento creo que ha sido uno de los últimos años que los cuales yo los he disfrutado al máximo. ¿Por qué? Porque la experiencia nada, los años. Y como cuando uno lee, uno aprende mucho. Hablando de lecturas, miren lo que tengo aquí. Tamakun, Comics. Memín Pingüín. Y en la parte posterior daban la publicidad de lágrimas y risas. Otro de Memín Pingüín, pero en la parte de atrás dan publicidad de juego, que era algo parecido a lo de raíces. ¿Ok? Algo parecido. Calimán, capítulo especial. Dice que es ejemplar de cortesía y en la parte de atrás hablan de Orión. Y tengo aquí uno, que este es muy especial. Condorito, en una edición pequeña, sí, reliquia. Eso es una reliquia. Esto no que está bien. Oiga, usted no sabe lo maravilloso que es tener este tesoro. Miren, esto es un tesoro. ¿Cuántas personas lo tienen? Pocos. Entonces, jóvenes, basándome en todo esto, yo les voy a comentar mi afición por coleccionar cómics. Como lo expliqué anteriormente, el primer cómic que llegó a mis manos fue uno de Rip Kirby, donde estaban como en las pirámides de Egipto. Mi padre trajo dos cuando hizo las compras. ¿Por qué? Porque mi padre siempre compraba una, un regalo, un detalle para Jesús y un detalle para Roberto, porque eran mayores. John, mi persona, y Alberto esperando allá. De mi compañero de música y lo que están allá atrás también. Entonces fue el primer cómic que yo vi. Lo guardé hasta que desapareció debajo de mi colchón. Después de ese, llegó a mis manos un cómic de El Pato Donald, pero era como que especial, porque era como de 120 o 130 páginas grueso, donde la historia que más me llamó la atención y que me gustaba a mí era donde Tribilín, Goofy, se encontraba con alguien que estaba buscando a la policía, que era el Mano de Hielo.
O sea, a mí se me quedó grabada esa historia. Y Tribilín lo descubrió porque cuando lo saludaba le quedaba la mano helada. O sea, eso es, y yo sé, cómic especial lo estaba buscando, que en la portada estaba el Pato Donald fumando la pipa de la paz y tenía un penacho de los piel rojas americanos. También desapareció mi, ¿cómo es? De mi bóveda de tesoros. Yo ahora en este momento estoy viviendo solo y tengo un cuarto especial de checkers, como le dice mi mamá, pero son cosas que el que llega y se maravilla y dice, ay, tú tienes esto, y tú tienes esto. Claro que sí. Bueno, entonces después de ese, llegó uno de Superman que tengo por ahí guardado, donde dicen, Superman tiene un hijo. El hijo se llama Kirk, pero el hijo es malvado. Pero no porque él quiere, sino porque en momentos cambia de personalidad y cuando cambia de personalidad se vuelve malo y comienza a hacer actos en contra de la ciudad de Metrópolis. Todo eso, la mayoría de las historias de Superman eran basados en una posible matrimonio con Luisa Lane, un posible viaje, y este era un posible hijo de, de Superman. Tengo también uno de Batman. Entonces, poco a poco fueron llegando. Primero los pañitos eran grandes, después fueron quedando hasta que quedaron de ese tamaño. El de Superman es grande y tengo uno de Batman donde Batman entra en la vida del dibujante para impedir que lo maten porque el dibujante lo van a matar. Ese es uno de Batman que tengo por ahí guardado, que es un tesoro. Después de esos, había algo que llamaban el círculo de lectores y yo encargué uno, un libro pasta dura de Superman, pero dibujado en los años 40, donde los carros son totalmente antiguos y la pluma es gruesa, o sea, el dibujo es grueso. Bueno, ese desapareció. Cuánto no daría yo por tener en ese momento ese libro? Porque ese libro era maravilloso. Esos libros desaparecieron. Después comenzaron a llegar paquitos que compraban mis hermanos o le prestaban mis hermanos o llegaban a mi casa. Uno que me causó y me encantó muchísimo, que gracias a Dios lo tengo guardado, que se llama Valdemar de la Llama, un vikingo que vivía cerca de la ciudad de Metrópolis. Y esa aldea era invisible ante los ojos de los ciudadanos de Metrópolis porque había una llama en la mitad de la aldea que creaba una niebla densa y eso quedaba en el fondo. Nadie se atrevía a llegar allá y estaban los puentes por acá. Pero por cosas del destino, Luisa Lane, como siempre, Luisa Lane, que se parece al personaje de Perdidos en el Espacio, que ese personaje Perdidos en el Espacio es el mismo que hizo el papel de Lance Louis, como el abuelo en Los Monsters, Lance Louis. Bueno, él en Perdidos en el Espacio era una persona que siempre hacía algo y dañaba todo. Oiga, yo ese programa lo dejé de ver en la serie porque él hacía eso, no sabiendo yo que ese era el drama o el plot o esa era la historia de los creadores, pero no, eso es. Entonces, ese Valdemar de la Llama es espectacular. Mi madre comenzó a comprar los periódicos matutinos, vespertinos de los domingos y ahí comenzaron a aparecer los paquitos de los días domingos y llegaron a mis manos esos paquitos y los tengo guardados. Un día te voy a mostrar todo eso. Desde el año 75 comencé yo a guardarlos.
Las aventuras de El Fantasma, Mandrake, eh, Lorenzo y Pepita, que en inglés se llama Blondie, Daniel el Travieso, Olaf, Educando a Papá, Popeye. Pero a mí me gustaban era la primera página y la última página. ¿Por qué? Porque la página frontal era El Fantasma, creo que era Lee Falk, decían. Y en la parte de atrás estaba Tarzán, que era dibujado por Russ Manning. Russ Manning. Oiga, el pintor que expresó la idea de Edgar Rice Burroughs. Perfecto. Recuerdo las historias de Tarzán, Jane, Korak, Mubiro, que era un amigo que tenía Tarzán, los Wasiris. Ahí hay historias de la tierra perdida de Paul Donn. Oigan, gracias a Dios. Gracias a Dios que yo tuve la oportunidad de leer eso y esperar cada domingo la secuencia de la historia. No, que ahora es mejor porque tú vas a internet y hundes un clic y aparece la historia, pero se pierde la emoción. Se pierde la emoción de esperar el domingo. O sea, yo me levantaba los domingos a las 6 de la mañana, me levantaba los domingos a las 6 de la mañana esperando que llegara el periódico traído por Narciso Guerrero, esperando el periódico. Esa era una emoción como cuando usted está a la primera cita con su posible novia o si es una niña esperando al novio. Esa emoción que yo conté en otro capítulo, como cuando tú tienes el tiquete para entrar al cine. Ya yo tengo mi tiquete para entrar al cine. Es una emoción indescriptible, una emoción inigualable, una emoción que, como dicen en la MLS, en la Major League Baseball, priceless moment, un momento valiosísimo. Entonces, ahí están esos paquitos. Y de un momento a otro, nosotros comenzamos a caminar porque Alberto y yo caminábamos por el barrio La Victoria. O sea que La Victoria era un pequeño, eran como 5 cuadras, 5 cuadras. La Alboraya, La Unión, San José y La Victoria Vieja. O sea, nosotros comenzamos a caminar, llegamos a La Murillo era la frontera, porque estaba La Victoria Vieja y comenzaba San José en la otra esquina. Comenzamos a caminar y fuimos pasando por una farmacia que se llamaba Mi Consuelo. Se me olvida, quedaba en la Murillo con 18, con 19 en toda la esquina antes de llegar. Verde, de ventanas eh, de madera. Ahí vimos el paquito de Memín y lo compramos. Y nos gustó Memín. Memín con sus amigos, con Carlancas, con Ricardo, que era el millonario. ¿Por qué Memín era impactante? Memín era impactante porque tocaba casos de la vida real, el abandono de los padres, la infidelidad de los padres, eh, la falta de dinero, la escasez de dinero en algunas familias, el peligro que tienen los jóvenes al estar en contacto con las drogas. O sea, todas esas historias estaban aquí. Usted no tenía que estar de pronto mirando aquí, no, sino cada semana iban llegando las historias y uno las iba leyendo y yo las iba coleccionando. Ese era lo maravilloso de Memi, porque Yolanda Vargas Duché era una excelente escritora. Creo que era mexicano o cubano, no estoy muy seguro en este momento. Esto, ese era maravilloso. Que era más o menos parecido con Lágrimas y Risas. En Lágrimas y Risas estaban las novelas que hacían en México, estaban aquí. Y después las pasaban
la dramatizaban los actores mexicanos. Pero a mí me gustaba más, ¿por qué? Porque en ese tiempo yo era un adolescente y me identificaba mucho con esto. Una de las historias que más me impactó fue cuando Carlangas comenzó a fumar. Triste porque se enteró que los padres creo que se iban a divorciar y el papá tenía otra amante. Miren el caso. Nos estaba mostrando cómo nosotros, los padres de familia, muchas veces somos irresponsables y no pensamos en nuestros hijos. Si usted va a ser una persona que va a ser andariego, mujeriego y todo, no, no se case. Pero si usted quiere formar un hogar, ok, sí, hágalo. Porque usted va a traer personas a este mundo y va a sufrir. Y después llegó Calimán, el hombre increíble. Vea, yo comencé a coleccionar Calimán por accidente porque llegó a mis manos el primer capítulo de Calimán contra el Conde Batak, donde aparecía Jorvik y aparecía Jessica. Calimán y su inseparable amigo Solín. Claro que sí, maravilloso. Gracias a Dios, tengo la primera, esa historia la tengo completica y la segunda que sigue también. No se imaginan lo maravilloso que es un domingo en la mañana levantarte, hacer todo lo que tienes que hacer y sentarte a leer. Porque esto es bueno, porque en el año 83 llegó un muchacho de Estados Unidos que no hablaba español y me dijo a mí que le prestara los paquitos de Calimán porque él me escuchaba hablar de Calimán. Préstamelo para leerlos. Yo quiero leerlos y quiero aprender español leyendo Calimán. Y comenzó a leerlos. Y epa, a los 5, 7, 8 días comenzó a decir frases en español, pero a mí me daba risa. ¿Por qué creen ustedes que me daba a mí risa? Me daba a mí mucha risa porque él hablaba empleando los términos o la terminología de Calimán. Todas las frases, serenidad y paciencia. La mente es la arma más poderosa del ser humano. Y frases así. Y él comenzaba a decir. Después de Memi comenzaron a llegar otros paquitos de Tarzán, si yo los leía de Archie, los leía de la pequeña Lulú, del conejo de la suerte, del pato Lucas, de Porky. Llegó una invasión. Así como llegó la lluvia de hamburguesas en la película, llegó la lluvia de cómics. Lo más maravilloso del mundo. Pero eran a 5 pesos. 5 pesos, y nosotros no tenemos 5 pesos. Pero lo maravilloso de todo eso es que se vivió esa época y hay recuerdos. Hay evidencia de lo maravilloso que fue ese momento que fue maravilloso. Y entonces comenzaron a coleccionar, a coleccionar, a coleccionar, hasta que comenzaron a salir otros intereses, el interés por el estudio, porque ya nosotros en mi casa no había problemas económicos, teníamos que conseguir el dinero y yo tenía que salir a trabajar. Entonces se tuvo que salir a trabajar, a empacar azúcar. Me ganaba, creo que 12 pesos. 12 pesos me pagaban a mí, los sábados. Pero eran los 12 pesos más maravillosos del mundo. Entonces, esa es la historia de los cómics y cómo llegaron a mi vida y todo eso. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que mis hermanos tenían amigos que le decían, préstame el paquito de Calimán, préstame el paquito de Memí. Vea, y así fueron dañando lo que era la colección. Mi hermano Alberto comenzó a coleccionar el Santo, el enmascarado de plata. Era bueno porque era fotonovela. Estos eran dibujos. El Santo era fotonovelas, aunque a mí no me gustaban porque por dentro eran opacas. Eran como color marrón, así como esto, pero eran fotos. Entonces, yo creo que él adquirió como 20 capítulos
del Santo el Enmascarado de Plata. Compró paquitos de los Tres Villalobos. A él le gustaba mucho Tamacún. ¿Por qué? Porque Tamacún era la competencia de Calimán. Por ahí estuve leyendo, creo que Tamacún era hindú y el otro era oriental, algo así, no recuerdo muy bien el origen de Tamacún. Entonces era la competencia de Calimán y uno podía escuchar las historias de Tamacún en el programa de Caracol. Y después apareció Arandú, el príncipe de la selva. A mi papá le gustaba mucho Arandú, pero radionovelas. Le gustaba, Tamacún no le gustaba mucho, pero los Tres Villalobos le gustaba a mi papá porque era del viejo este. Y comenzaron a aparecer los Tres Villalobos. Comenzó a aparecer Paquitos de Fantomas, que era un hombre que tenía como que una cosa blanca en la cabeza. Estaba el jinete fantasma, que esa historia no aparece en internet, que era un señor que era como la contra del, pero en vestuario, del zorro. El zorro era totalmente negro, él era totalmente blanco. El caballo del zorro era negro, el caballo cerdo. Me acuerdo la historia que a mí más me impactó del jinete fantasma era la pagoda china. ¿Por qué era bueno eso? Porque uno aprendía términos, un lenguaje elegante, no lo iba aprendiendo. Y llegó un personaje que era Alfonso Molina. Él le gustaba leer Marcial Lafuente, que eran paquitos así gruesos, sin imágenes, solamente historia de vaqueros. Y él se los leía en un día porque él no trabajaba. Y se sentaba en los escalones y comenzaba a contarle a mi hermano la novela. Era una película narrada por una persona del barrio que en esa época tenía cierto parecido con lo que hizo hace años atrás Diana Uribe. Así, la contaba perfecto. Comenzaba a hacer la descripción exactamente como estaba en la novela. Alto, ojos grandes, labios bordosuelos y todo lo demás. Entonces se le iba a narrarles. Entonces comenzaron a aparecer diferentes paquitos, pero esos paquitos fueron desapareciendo. ¿Por qué fueron desapareciendo? Porque mis hermanos lo prestaron. Y al prestarlo, si usted presta un paquito de esto, no regresa. Si usted presta una novela, no se la devuelve. Si usted prestaba un long play, si prestaba un CD, si prestaba un cassette, no se lo iba a devolver. Lo hacía para no perder la amistad y prestaba eso y perdía la amistad y perdió el objeto. Yo opté por comenzar a guardar todo y guardé todo lo que pude. Gracias a Dios lo tengo guardado. ¿Por qué? Porque no es justo que se pierda eso. No es justo. Entonces, ojalá pudiera haber comentarios acerca de lo que estoy contándoles a ustedes. En mi casa apareció una novela. Mi tío trajo una novela de vaqueros, una fotonovela de Venezuela, de vaqueros, que era muy buena. No recuerdo ahora la historia. Era muy buena. Y apareció así de grande. Era de 400 páginas, pero era una novela hermosa. Yo nunca me la alcancé a leer toda porque era muy grande, era muy larga, pero se veía que era hermosa. Lástima que esa historia desapareció. Y Alberto compró un, una fotonovela de la película Gris, Brillantina. Todos, en estos momentos, a mi mente llega una lluvia de recuerdos, que en los cuales cuánto no daría yo
por estar en ese momento y comenzar a guardar todas esas cosas que en este momento serían mi compañía, porque sería feliz. Aunque yo en este momento soy feliz. Que estoy solo, sí, pero una cosa es vivir en soledad y sentirse solo. Y yo vivo solo, pero no me siento solo. Me siento feliz. Les habló George. Espero sus comentarios. Espero reacciones. Y espero que le den like. Un abrazo y los quiero mucho.